El mejor de los días para todos. Bienvenidos a una clase introductoria de lo que es química orgánica. Aclaro, no es un video tutorial para entender un tema o para explicar un taller. Es una introducción a la clase de química orgánica. Es importante y considero relevante que vayan tomando apuntes de lo que estamos viendo o de lo que vamos a ver en esta clase. La idea es explicarles e introducirlos un poquito a lo que es la química orgánica, que ustedes vayan tomando apuntes y que esos apuntes posteriormente los podamos retroalimentar, al igual que sus dudas, sus preguntas y sugerencias en las diferentes clases de acompañamiento que van a recibir cada uno de los cursos. Bueno, vamos a empezar definiendo qué es química orgánica. Para empezar definiendo qué es química orgánica, es determinante considerar que la química que nosotros conocemos o la química que nosotros manejamos se divide como en dos grandes grupos. Por un lado tenemos algo que es la química orgánica y por otro lado tenemos algo que es la química inorgánica. Vamos a hablar un poquito de esta química inorgánica. La química orgánica se entiende como la química del oxígeno, es la química que se ve generalmente en grado décimo, la química que terminamos de ver hasta hace poquito, hasta nuestro tema de estequiometría. Se basa generalmente en las reacciones que puede generar el elemento oxígeno, obviamente combinados con otros elementos como flúor, cloro, bromo, sodio, potasio. En general, la mayoría de elementos de la tabla periódica, distribuyendo los mismos como metales y como no metales. La química orgánica es un cuento completamente diferente. Podríamos decir que la química orgánica se funda o se estructura específicamente en un elemento, el elemento carbono. Ese elemento carbono tiene unas propiedades completamente diferentes a las demás, a los otros elementos, a los demás elementos que vamos a observar un poco más detenidamente, ¿no? Vamos a empezar mirando y estructurando las dos químicas que acabamos de mencionar. Por un lado tenemos la química del oxígeno, es la química que tenemos aquí, y por otro lado la química que vamos a ver de ahora en adelante, que es la química del carbono. Decíamos y fundamentábamos que la química del oxígeno, la química que tenemos aquí, es la química que estudia el comportamiento, la estructura, la reacción, las propiedades físicas, químicas de todos estos elementos de la tabla periódica y por supuesto los elementos que están aquí, que son todos los metales y los no metales que encontramos en la tabla periódica. Y que la química orgánica, solamente la química orgánica, se encarga de estructurar específicamente un elemento clave que es el elemento carbono. Volviendo a nuestro tema central, encontramos que ese elemento, solamente este elemento, es el que relaciona la química que llamamos química orgánica, ¿no? Que en algún tiempo, en sus inicios, hace unos 250 años, se llamaba la química de los seres vivos, porque se creía que todo lo que estuviera vivo contenía carbono y lo que no estuviese vivo pues contenía otros elementos, entre ellos el ya llamado oxígeno. Hoy en día esa definición ha cambiado pues considerablemente. Encontramos que el carbono es un elemento fundamental, se encuentra en todos los seres vivos, desde los que no podemos ver, desde los microscópicos hasta los macroscópicos, ¿no? Todo ser vivo que existe fundamentalmente en ese planeta llamado Tierra se va a sustituir o se va a constituir a base de un elemento llamado carbono. Aquí tenemos algunos de los ejemplos, ¿no? Si empezamos a mirar, por aquí tenemos árboles que están hechos de algo que se llama lignina, por aquí tenemos derivados de madera, por aquí tenemos derivados de petróleo, por aquí tenemos el asentamiento que están realizando los diferentes o que los humanos han hecho para sus casas y construcciones, por aquí tenemos prados, vegetación. Todo eso, o todo lo que conocemos, básicamente se fundamenta en un elemento llamado como carbono. El carbono es la base también de otros compuestos como los hidrocarburos que fundamentan o se fundamentan o se estructuran a partir de algo que se llama petróleo. Aquí tenemos una refinadora de petróleo y del petróleo pues vienen muchos derivados como es la gasolina, el queroseno, entre otros. Del carbono también viene un elemento que se llama el carbón, que se utiliza como combustible. Aquí tenemos dos grandes combustibles, uno de ellos llamado petróleo y otro de ellos llamado carbón, ¿no? Colombia es productor de ambos, de petróleo y de carbón. Todos ellos se pueden decir que son macroscópicos, pero también tenemos otros que se llaman microscópicos, y hablamos de los estados alotrópicos que tiene el carbono. Y uno de esos estados es el material que conocemos como diamante, es decir, lo que nosotros fundamentamos, conocemos y estructuramos como diamante está hecho de algo que se llama carbono. Pero también tenemos que de diamante está hecho algo que se llama el grafito. El grafito es la mina que utilizamos en nuestros lápices, también están hechos de grafito.
y el grafito está hecho de carbono. Al igual que el diamante también está hecho de carbono. También tenemos algo que se llama el fulereno, que lo tenemos aquí en su versión 60 y su versión más estructurada 70. Y tenemos algo que se llama los nanotubos, ¿no? Esos nanotubos son los que han desarrollado algo que se llama la nanotecnología, que es la tecnología que usamos o que utilizamos en las diferentes tabletas, en los diferentes celulares, en los diferentes mini computadores y microcomputadores, ¿no? Es una tecnología que nos habla o que nos lleva a un futuro cercano. O sea que el carbono es un elemento tremendamente importante, no solamente lo encontramos en la vida, sino también lo encontramos en algunas aplicaciones prácticas, ¿no? Que utilizamos tanto en la tecnología también, al igual que en los combustibles. Bueno, empecemos a hablar un poquito de las propiedades del carbono, ¿no? Vamos a empezar como definiendo el carbono. En la tabla periódica se encuentra con el número 6, es decir, que su Z es igual a 6. El símbolo, como lo han visto, es C. Y la configuración electrónica, que es importantísima, es 1s2, 2s2 y 2p2. Es decir, que aquí encontramos los 6 electrones que seguramente fundamentábamos aquí. ¿Qué es el carbono? Bueno, si empezamos a mirar es el carbono es un elemento, ¿cierto? De la tabla periódica se clasifica como un no metal, tiene una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p2, como lo acabamos de ver y como lo acabamos de fundamentar acá. Y haciendo una representación de esa configuración electrónica encontraríamos lo siguiente, ¿no? Lo primero que encontramos es el 1s2, lo vemos acá. Luego encontramos el 2s2 en la parte de acá y luego encontramos el 2p2 en la parte de aquí. Aquí p1 y aquí p2. Observamos en el cuadro que tenemos que existe o se fundamenta algo que se llama la promoción. Esta palabra aquí es tremendamente importante. Y quiero que miren muy bien lo que está pasando para entender un poquito por qué el carbono es tan determinante, porque estamos hechos de carbono y no de otro elemento químico. ¿No? Empezamos a mirar la configuración según las tablas que habíamos visto sobre eh, pertenencia eléctrica de electrones, sobre estabilidad de electrones. Encontramos que siempre el primero, según las reglas de Paulini y demás, siempre se ubicaba hacia adelante. Y empezamos el nivel 1S2, que es el que tenemos aquí, y este nivel no lo vamos a tener en cuenta. Se encuentra muy abajo, o sea que no lo vamos a tener en cuenta. Luego pasamos al nivel 2 y en el nivel 2 vamos a encontrar el 2S y también el 2P. ¿Qué está pasando en esa promoción? Lo que está pasando es que un electrón que se encontraba acá va a saltar hasta este espacio. Cuando salta hacia ese espacio, miremos la nueva distribución. Quedan completamente estables todos los electrones. Miren que todos quedaron hacia arriba. Ese estaba hacia arriba, ese también, y ese de aquí, ese electrón es el nuevo electrón. Es decir, fue ese electrón que realizó un salto, ¿cierto? Y eso se le llama una promoción. Realizó un salto y pasó del nivel 2S al nivel 2P. ¿Para qué se hace ese salto? Si analizamos la primera gráfica, observamos que aquí solamente teníamos la posibilidad de hacer dos enlaces o establecer dos enlaces, es decir, que el átomo ahí trabajaría con una carga de 2 más, ¿cierto? Pero cuando hace el salto y cuando ese salto pasa de 2 a 4, encontramos que aquí puede desarrollar un enlace, dos enlaces, tres enlaces y cuatro enlaces, es decir, que ahora el átomo de carbono está trabajando con 4 más. En algunas ocasiones también lo hace con 4 menos. Tiene la posibilidad para manejar 4 enlaces, o sea que pasó de tener la capacidad para manejar 2 enlaces o para asumir 2 enlaces químicos a tener algo que se llama 4 enlaces químicos. Cuando sucede esto, aparece una palabra que es determinante, que es hibridación. ¿Qué es la hibridación? Es el salto que dan los diferentes electrones para pasar de establecer dos enlaces, como lo teníamos aquí, a fundamentar 4 enlaces, como lo tenemos aquí. Es decir, que hablamos de que se produjo o se generó una hibridación. Y esas hibridaciones corresponden a unas letras y unos números, ¿no? Si observamos aquí, me dice que es sp3, una S, miren que S era de S, y tengo una, 2 y 3 de P. De ahí su nombre, sp3. Bueno, ese átomo de carbono forma 4 enlaces como lo habíamos visto y esos 4 enlaces son relevantes. De hecho, esos 4 enlaces son los que explican
toda la vida que se conoce en el planeta Tierra. Esa estructura llamada o denominada los cuatro enlaces se conoce como tetravalencia. Miren que tetra habla de cuatro. Y si empezamos a hablar o a mirar la estructura del carbono, encontramos que aquí tiene un enlace, que aquí tiene dos enlaces, que aquí tiene tres enlaces y que aquí tiene cuatro enlaces. Recuerden que hizo una hibridación, hizo un salto de un electrón 2s para completar un electrón en 2p. O sea que si lo miramos de una manera, si lo miramos no en dos dimensiones, sino lo miramos en tres dimensiones, tenemos un carbono, que es el que está aquí, que presenta 1, que presenta 2, que presenta 3 y que presenta 4 enlaces. Y ese número para nosotros se va a convertir como en un número mágico. Vamos a tenerlo en cuenta siempre. Siempre que hablemos de química orgánica, que hablemos de estructura del carbono, vamos a pensar en que ese carbono siempre va a tener 4 enlaces. Es determinante ese término. Tetravalencia hace referencia a la formación de 4 enlaces para el elemento carbono. Aquí creo que la diapositiva lo manifiesta bien. La vida completa de esta hermosa Tierra debe su existencia a la llamada tetravalencia del carbono. Su capacidad para enlazarse hasta con 4 especies distintas, ¿no? O sea que no siempre se enlaza con carbono. Si volvemos al ejemplo, observamos que aquí está enlazado con hidrógeno por acá, con hidrógeno por acá, con hidrógeno por acá y con hidrógeno por acá. O sea que puede ser un elemento diferente al carbono, pero siempre formando 4, y lo repito, 4 enlaces. Es determinante esa tetravalencia, es lo que explica la vida en el planeta Tierra, ¿no? La diversidad de vida que existe en el planeta Tierra se debe a algo que se llama tetravalencia del carbono, es decir, a que el carbono tiene la capacidad para formar 4 enlaces químicos con especies completamente diferentes. Hablando un poquito más de la tetravalencia del carbono, empezamos a mirar cómo se verían esos elementos o cómo contaríamos esos átomos de carbono, ¿no? Y cómo lo haríamos en el espacio. En la parte de acá, en esa figura que llamaré 1, a esta la llamaré 2, en la figura 1 observaremos la tetravalencia del carbono. Recuerden que tetravalencia quiere decir que puede formar 4 enlaces y siempre vamos a buscar esos 4 enlaces. Ese término es determinante, tetravalencia del carbono, 4 enlaces. Si empezamos a mirar el átomo 1, empezamos que este átomo es un átomo de carbono, ¿sí? Si notamos su estructura es bastante considerable. Los átomos que están en blanco, es decir, S, 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 ¿cierto? Corresponden a átomos de hidrógeno, o sea que todos esos átomos son de un elemento llamado hidrógeno. Si empezamos a mirar, si empezamos a contar los átomos que tiene cada uno de ellos, en los enlaces, perdón, que tienen cada uno de ellos, empezamos a mirar que ese carbono debe tener 4 enlaces y los empezamos a contar 1, 2, 3 y aparentemente me falta uno, ¿cierto? Que es el enlace que comparte ese carbono y ese acá. O sea que entre ellos dos comparten un enlace y se cuenta para ambos. O sea que ahí completó ese carbono sus 4 enlaces. Para el siguiente, lleva 1, lleva 2, lleva 3 y lleva 4 enlaces. Si nos volvemos en un ejemplo más grande, con una cadena de carbonos un poco más extensa, vamos a tener en cuenta la misma tetravalencia. Recuerden que tetravalencia hace referencia a 4 enlaces de carbono. Empezamos acá, átomo 1, vamos a mirar de ese átomo, de ese punto, cuántos enlaces tiene. Y observamos 1, acá 2, 3 y acá observamos el cuarto enlace. Para ese átomo tendríamos 1, 2, 3, 3 y 4, está cumpliéndolo. 1, 2, 3, 4. Y para el último tendríamos 1, 2, 3 y el que está compartiendo con el átomo anterior sería 4. Como podemos observar, siempre se debe tener en cuenta y se debe cumplir la tetravalencia del elemento carbono. Cuando hablamos de tetravalencia del carbono, empezamos a hablar de los múltiples enlaces que puede formar este elemento, ¿no? El elemento carbono puede formar 3 tipos de enlaces: enlaces sencillos, enlaces dobles y enlaces triples. Para nuestro primer caso, vamos a hablar de algo que se llaman los enlaces sencillos. Y de aquí, cuando hablamos de enlaces sencillos, hablamos de algo que se llama hibridación sp3, 1 de S y 3 de P. En la figura observamos que aquí, este pequeñito que está en azul se llama S y observamos que solamente tiene uno de S. Observamos que hay 1, 2 y 3 de P. Por eso su nombre es de sp3. Eso me da una estructura definida químicamente. Esa estructura definida químicamente adopta una geometría, ¿sí? Y la geometría que va a utilizar es una geometría tetraédrica.
tetra que viene de 4, ¿no? Y que entre átomo y átomo voy a encontrar 109.5 grados. Y esa va a ser una característica. Cuando me hablan de una hibridación sp3, los ángulos que pueden formar los diferentes elementos son iguales a 109.5 grados. Para verlo de una manera un poco más recurrente en un ejemplo cotidiano, empezamos a mirar acá, ¿no? Hibridación sp3. Una hibridación en sp3 siempre me va a generar un enlace sencillo. ¿Cómo sé que es enlace sencillo? Porque el recuento de átomos o de enlaces que puede formar el átomo siempre me va a dar igual a 4. Entonces empiezo a mirar, pero van a ser 4 sencillos. 1, 2, 3 y el que está atrás, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, ¿cierto? 2, 3 y 4. Es decir, que en cada uno de ellos, si observo o tomo cualquiera, va a tener 1, 2, 3 y el que está compartiendo 4. O sea que cada uno de ellos siempre va a formar o siempre va a tener 4 enlaces. Es decir, tomando cada uno de esos puntos azules que representa un átomo de carbono, cada átomo de carbono me debe formar 4 enlaces y todos van a ser de naturaleza simple o sencillo. ¿Qué es naturaleza simple o sencillo? Es decir, yo tengo un átomo acá de carbono, otro átomo de carbono y entre los dos va a haber solamente una línea. Esa línea se conoce como enlace sencillo. Voy a completar mi estructura con hidrógenos y me va a quedar algo así. Y digo que eso es una hibridación sp3 porque todos los átomos que tengo ahí son átomos que tienen un enlace sencillo. Como existe una hibridación sp3, existe otra hibridación que se llama o se reconoce como sp2. En la hibridación sp2, la característica es completamente diferente en la formación de ángulos. Los ángulos que van a formar son de 120 grados, ¿cierto? La estructura o la figura va a ser completamente distinta y se puede reconocer en una figura por su doble enlace. Si observamos esta parte de la figura que tenemos ahí, de la estructura química, de la fórmula molecular, encontramos que aquí se presentan dos rayitas. Esas dos rayitas hacen digamos que referencia a un doble enlace. Aquí también tenemos dos líneas, también hay un doble enlace, o sea que tengo una figura con dos dobles enlaces. Y observamos que en otras partes de la figura, por ejemplo acá, la estructura solamente es de un enlace, o sea que tenemos una figura compartida entre sp3 y sp2. Si miramos cuáles son sp2, sp2 van a ser los que tengan doble enlace, o sea que solamente estas dos partes de la figura van a ser sp2 y el resto de la figura va a seguir siendo estructura o hibridación sp3, que es con un enlace sencillo. Finalmente tenemos algo que se llama la hibridación sp. La hibridación sp es completamente diferente. Me va a formar ángulos de 180 grados. La molécula va a ser completamente lineal por los múltiples enlaces que tiene. Aquí tenemos una representación. Tenemos un enlace en la parte superior, tenemos un enlace en la parte inferior y tenemos un enlace en el medio. El enlace en el medio, ¿cierto? Es un enlace de naturaleza particular que se conoce como sigma y los enlaces superior e inferior se conocen como enlaces pi, o sea que tenemos enlace sigma y enlace pi. Esos enlaces sigma y enlace pi hacen que la figura sea completamente plana. Si observamos el ejemplo que tenemos aquí, vamos a mirar que la figura es completamente plana. Esa parte de aquí es completamente plana. Observemos que se ve completamente lineal y se notan ahí tres líneas. Cada línea hace referencia a un enlace, es decir, que en una hibridación sp siempre vamos a contar o siempre nos vamos a referir con una figura de tipo hibridación sp con un enlace completamente triple. Aquí tenemos algunos ejemplos para verlo en una figura un poco más completa. En algunas moléculas yo puedo tener enlaces sp3, sp2 y sp, es decir, enlaces sencillos, enlaces dobles y enlaces triples. Para mi caso tenemos eso, ¿no? Esta parte de acá es hibridación sp3 y hace que sea hibridación sp3 porque todos los enlaces que manejamos ahí, que tenemos ahí, son completamente sencillos y eso hace que sea hibridación sp3. Pero miren que en la misma figura también tenemos hibridación sp2. Recuerden que sp2 es de un enlace doble.
Y para que sea una hibridación sp2, uno de los elementos tiene que ser el carbono. También tenemos hibridación sp, que hace referencia a que al que el elemento carbono va a tener triples enlaces, o sea que tengo triples enlaces, dobles enlaces y enlaces sencillos, y todo lo mantengo en la misma molécula. O sea que podemos tener moléculas mixtas. Lo importante es diferenciar cuando es sp3, cuando me hablan exclusivamente de un enlace, sp2 de dos enlaces, y sp de tres enlaces. Finalmente, les dejo muchachos para ver si entendimos el tema, unos ejercicios. ¿Qué quiero que hagan en estos ejercicios? Quiero que miren la estructura de los ejercicios y determinen si la hibridación que presentan es SP, SP2 o SP3 y que expliquen por qué. Para terminar, tenemos unos ejercicios complementarios. Tengan en cuenta que las figuras pueden ser mixtas, es decir, que pueden tener hibridación SP3, SP y SP combinados. O sea, que hay que mirar. Recordemos, SP3 es cuando tienen un enlace sencillo o presentan un enlace sencillo. SP2 es cuando presentan un enlace doble. Y SP es cuando presentan un enlace triple. Resolvemos los ejercicios, preguntamos si hay dudas y muchas gracias por su atención.